Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos, Ibat. Es un gustazo tenerlos aquí como siempre, cada domingo, para continuar con un mensaje de parte del Señor para su vida y para mi vida. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que tiene por título 12 hombres ordinarios y trata sobre los 12 discípulos que escogió Jesús personalmente cuando él tenía su ministerio en vida. Los cristianos estamos llenos de malas costumbres porque a raíz de tantos años escuchando tantas doctrinas hemos acarreado ciertas maneras de pensar y ver el cristianismo. Pero cuando se nos expone la Biblia tal cual y como es, sin ningún tipo de añadidura, vemos el cristianismo como que un poco más opaco y no tan mágico como antes se pintaba. Porque todos queremos milagros, señales, pero Jesús dice, yo no vengo tanto por los milagros y las señales, sino para que ustedes sean salvos y tengan una vida piadosa. Lo mismo nosotros hacemos con la visión de los hombres que están en la Biblia. Nosotros lo vemos como los Avengers de Jesús. Unas personas que fueron superhéroes, que hicieron muchas obras de fe, unas personas que caminaron en este mundo casi sin tocar el suelo porque pensamos que levitaban ya que estaban llenos de la presencia de Dios. Y si yo te pregunto quién es Moisés, tú enseguida dices el que abrió el mar, el que liberó el pueblo de la esclavitud de Egipto, el que fue usado por Dios, el primer profeta con tantos milagros, con las 7 plagas de Egipto, etcétera. Si yo te digo quién es Abraham, enseguida el padre de la fe, el que iba a sacrificar a su hijo, el que Dios le prometió la descendencia como las estrellas del cielo. Si yo te digo quién es David, el rey más poderoso, el rey que hizo que el pueblo de Israel fuera casi una potencia mundial, un líder nato. Si yo te digo quién es Salomón, el hombre más sabio, el hombre que hizo altares en nombre del Señor. Si yo te digo quién es Elías, el profeta de fuego, ese profeta que se acercaba. Siempre llevamos a esos hombres como si fueran unos superhéroes, pero la verdad eran hombres comunes y corrientes como tú y yo. Elías, Abraham, Moisés eran hombres llenos de errores, eran hombres que no se creían especiales, eran hombres tímidos en algunos casos, en otro caso simplemente eran hombres que estaban acostumbrados a servir y no a ser servidos, no eran hombres que tenían esa sed de poder, eran hombres normales, pero sin embargo Dios los escogió por algún motivo. Eso mismo pasa con los 12 discípulos. Los 12 discípulos, cuando los vemos ya con el spoiler de la Biblia, sabiendo ya lo que hicieron después de la muerte de Jesús, nosotros nos asombramos y nos maravillamos con la historia que hay detrás de cada uno de esos hombres. Pero antes que la Biblia sea escrita y en el momento que se estaba viendo ya todo 100% real, sin spoiler, no, sin ningún evangelio escrito, ahí nos damos cuenta que eran hombres que no tenían nada en especial. Ninguno de ellos era mega famoso antes de estar con Jesús, ninguno de ellos eran hombres estudiados, ninguno de ellos eran unos hombres que llamaban la atención de alguna manera. Eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran médicos, eran personas completamente normales. Incluso en esa fila de 12 había alguien que estaba acostumbrado a hacer estafas y estaba ya tachado de estafador. O sea, que en ningún motivo nadie se esperaba que ellos iban a ser los 12 elegidos del Señor. No sé si alguna vez en tu vida tú te has dicho que tú no tienes nada en especial, que tú no tienes nada relevante, te has comparado con alguno de esos 12 y tú dices que yo no puedo ofrecer nada más porque mira, Pedro era un hombre de fe y era un hombre que hacía milagros y yo casi solamente he logrado predicarle al vecino y he publicado un versículo en mis redes sociales por día. Eso es lo más extraordinario que he hecho en mi vida cristiana.
Entonces no tengo nada especial, no soy digno de ser escogido por Dios ni ser un discípulo de Dios. Ese mismo pensamiento lo tenían ellos en su momento porque, como les dije, no había spoiler de absolutamente nada. Estos hombres que escogió Jesús no eran oradores ni teólogos, de hecho vivían al margen de las enseñanzas religiosas de esos días. Es decir, eran hombres que se confundían entre la multitud y ninguno de ellos resaltaba. Lo más impresionante que estos hombres, por todo lo contrario, ellos eran desobedientes, no tenían ningún talento, por ejemplo, no eran líderes. Entonces, incluso Jesús se expresó de una manera de ellos que llama la atención para que ustedes vean cómo eran la personalidad de esos 12. Y eso está en Lucas 24:25, y Jesús dice de la siguiente manera: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En resumen, ellos eran faltos de fe. Los 12 discípulos de Jesús, esos hombres que ahora nosotros vemos como los Avengers de Jesús, eran hombres faltos de fe. No creían todo lo que el mismo maestro, el mismo Dios le decían. Así como tú no has creído muchas cosas de lo que Dios te ha dicho, así como yo no he creído muchas cosas de lo que Dios me ha dicho. Pero a pesar de que cada uno de estos hombres tenían sus fallas, debilidades, pero crearon también un carácter como hombres ordinarios que eran, después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron un impacto increíble en el mundo, un ministerio que sigue en pie y sigue ejerciéndose y sigue influyendo sobre nosotros hasta el día de hoy en nuestras vidas, por la gracia de Dios que Él los capacitó y los usó para inaugurar lo que ahora vendría, que sería el mensaje del Evangelio. Lo que hace en especial a estos hombres es que fueron llamados personalmente por Jesús cara a cara. Él los conocía como su creador, porque Jesús también seguía siendo Dios. Los conocía casi personalmente antes de que de verdad en personas Jesús mismo se le presentara. En Juan 1:47 al 48 dice la siguiente manera: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, Jesús sabía las fallas que tenía cada uno de esos hombres que eran ordinarios, que no tenían nada en especial. Él ya sabía de antemano en qué aspecto y en qué área esos hombres iban a fallarles. Escuchen esto. En Juan 6:70 dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Otra declaración de ese tipo está en Juan 13:21. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús lo sabía de antemano, a pesar de que Jesús él podía entender las fallas de esos hombres, él eligió personalmente de esos 12 a un traidor. Yo quiero que usted analice eso un poco. Desde nuestra perspectiva humana, si alguien te dice no hagas negocios con esa persona porque esa persona tiende a ser estafadora, nosotros automáticamente decimos: ok, no vamos a hacer negocio, mejor nos vamos para otro lado y hacemos otra cosa por nuestra cuenta. Pero evitamos 100% a los traidores, 100% a las personas falsas, a las malas amistades, a las personas que no nos conviene, y siempre lo evitamos en nuestra perspectiva humana. Pero Jesús no. Jesús dijo: yo necesito un traidor en nuestras filas. Pero sin embargo, hay otro aspecto que me gusta de la historia de esos 12, es que Jesús
por igual repartió la teología y la doctrina del Evangelio, a pesar de que entre ellos estaba el diablo, como Jesús mismo lo nombró en Juan, que lo leímos. Él enseñó la Biblia con el mismo amor y con el mismo denuedo, o la teología, como le quiera decir, a esos 12, a pesar de que un traidor de ellos iba a desechar todo lo aprendido, todos los valores morales que enseñaba la palabra, todo el propósito de Dios, la resurrección de Jesús y todo ese tema, pero sin embargo de nada sirvió, porque que alguien escuche las prédicas o que alguien escuche la palabra de Dios directamente, si Dios no le entrega la fe para que él pueda creer, porque así mismo dice la Biblia, y si esa persona endurece su corazón, pase lo que pase, escuche lo que escuche, esa persona no va a cambiar. Y eso es un mensaje que nos da Jesús claramente eligiendo un traidor entre sus 12, porque él entendía que aunque tú escuches la palabra de Dios, no es garantía de que tú vayas a aceptar a Dios. El ministerio de Jesús fue un intenso programa de discipulado, y cuando me refiero a discipulado, recuerden que esto significa aprendiz en el idioma original. Solamente vale la pena recalcar ese dato, pero quiero que usted entienda lo que sucedió esa noche cuando Jesús fue traicionado. Jesús dice: alguien de ustedes me va a traicionar, y a pesar de todas las advertencias, los discípulos se veían y se decían: ¿seré yo, maestro? ¿Yo seré el que te voy a traicionar? Y obviamente él dijo: les voy a dar un spoiler. Alguien de ustedes se va a levantar, me va a dar un beso, y el que lo haga, ese va a ser el traidor. Judas se levanta, le da el beso y todavía se siguen preguntando: ¿y quién será el traidor? Bueno, como les dije, eran hombres completamente ordinarios, sin nada en especial, no resaltaban por la inteligencia que tenían, especialmente antes que su ministerio comenzara a formarse en ellos. Cualquier persona que lee esto por primera vez en la Biblia sin saber lo que va a ocurrir después, imagínese que usted está viendo una serie y matan al protagonista, usted automáticamente, porque dice: no puede ser que el protagonista muera así de esa manera, y sin embargo pasan días y el protagonista no revive, eso para usted es un total fracaso. Los discípulos, cuando vieron este tipo de acto, que se llevaron a Jesús, que Jesús lo iban a matar, que su destino estaba ya pactado, era un destino de muerte, los discípulos que caminaron con él, que vieron todo, que recibieron el discipulado, se fueron, huyeron, dejaron solo al maestro. Así como usted lo ha hecho tantas veces, así como yo lo he hecho tantas veces. Es decir, que estos hombres eran ordinarios. Estos hombres, cuando vieron la muerte de Jesús, cuando vieron ese episodio y dijeron: ya olvídalo, ya aquí no hay nada que hacer, este hombre nos mintió, era un profeta más, él dijo que iba a resucitar, pero ya la verdad no creo en eso. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, yo voy a volver a la pesca, voy a volver a hacer lo mismo que hacía antes, es lo único que sé hacer. Yo pensaba que iba a ser algo diferente conociendo a Dios, pero la verdad creo que nada de esto va a cambiar el futuro, así que yo me voy a la pesca. Usted en su memoria y en su concepto, usted dirá: no, yo tengo el spoiler de eso, tranquilo, que Jesús va a resucitar. Pero en este momento, te puedo decir que lo más parecido a la resurrección de Cristo es su segunda venida. Usted dirá: pero eso quizás no pase mientras yo esté en vida, quizás nunca pase, a veces lo dudo, no tiene el spoiler, aunque la Biblia lo diga. Ellos también sabían que Jesús iba a resucitar y él se los dijo muchas veces, pero sin embargo ellos no lo creyeron. Así que usted sigue siendo ese mismo discípulo ordinario como ellos lo fueron en ese momento, que no creyeron que el maestro iba a resucitar y simplemente huyeron. Y lo más gracioso y lo más curioso
es que ellos intentaron retomar su vida antigua antes de conocer a Jesús y seguir en lo que hacían antes, pero sin embargo en eso también fracasaron. Para ellos era un fracaso total. Que el Mesías, que les dio un motivo para vivir diferentes, había muerto, y aparte regresaron a su vida normal y no pudieron surgir ni seguir adelante. Era un fracaso total por todos lados, están casi como desahuciados y diciendo, bueno, ya ni modo, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a seguir sobreviviendo hasta que muramos sin esperanza. Es imposible mentirnos a nosotros mismos y saber que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos llegado a ese punto cuando sentimos que no tenemos ningún tipo de esperanza con Dios, como si Dios de verdad hubiera muerto y no hubiera resucitado. Nos cuestionamos incluso si es verdad que Dios existe o no existe. Somos completamente humanos, somos los mismos discípulos ordinarios, somos unas personas que no tenemos nada en especial y simplemente somos unos mortales que respiramos y nada más, no pasa nada más que eso. Es como si nos hubieran quitado esa chispa que nos hacía sentirnos en algún momento útiles para alguien superior a nosotros, alguien o servirle a un Dios de amor. Se fumó para siempre. Todos hemos llegado a ese punto, incluyéndome. Yo sé que usted también ha llegado a ese punto. En algún momento de su vida usted se sintió así, como si Jesús no hubiera resucitado. Entre la elección de esos 12 hay algo que a mí me causa mucha curiosidad, porque cuando Jesús los elige, no estaban los 12 solamente, había muchas personas en ese momento. Entonces, esto lo vamos a ver en Marcos 3:13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Es decir, que entre la multitud de personas que estaban ahí, porque no simplemente estaban los 12, Jesús eligió a 12 personas para enviar a predicar el mensaje del Evangelio, un llamado especial, único e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Mirándolo con perspectiva de negocio, mirándolo con perspectiva real, humana, nosotros podemos enseguida decir que ese era un plan muy arriesgado porque, o sea, poner todo el destino de un mensaje de salvación en manos de 12 que a la primera oportunidad que tuvieron, escaparon, es como que es lanzar toda tu suerte al aire, esperando que pase algo impresionante y que funcione tu plan, porque Jesús no tenía plan B, él no dijo 12 y otros 12 por allá, no, simplemente eligió los 12 y creyó en eso y Jesús demostró que él conocía y tenía todo bajo control, diciendo que eran simplemente 12 y que no necesitaba más que eso para llevar su mensaje. Por eso es que los planes de Dios son tan diferentes a los planes humanos. Nosotros buscamos seguridad y Dios ya sabe lo que es seguro, porque Dios es perfecto y él decía, con esto es suficiente para que el evangelio y la palabra de las nuevas sea esparcida por el mundo. Con 12 basta, no necesito más, no hay plan B. Y esos 12, aunque parezcan ovejas que van corriendo apenas ven el lobo y se intentan escapar, entonces él dice, no, con esto basta, esto van a ser después leones furiosos que van a llevar mi palabra. Cuando lo vemos bajo la perspectiva de la cual estoy exponiendo este mensaje, usted dirá que de verdad todo parecía una completa locura, dejar en manos de unos hombres que no tenían nada especial, que tenían la evidencia delante de sus ojos y no se dieron cuenta quién era el traidor,
que a pesar de que Jesús les había hablado en muchas ocasiones, ellos no entendían y le decían que ellos no entienden, no les creían, eran hombres faltos de fe, eran hombres que se dejaban llevar por su temperamento y su mal genio, eran hombres que literalmente no parecían dignos de ser llamados seguidores de Jesús. Eso pasa actualmente. Todo cristiano intenta aparentar algo que no es, intenta ser algo que no es. Todos en el fondo seguimos siendo los mismos 12 discípulos de Jesús. Por eso es tan impresionante el Evangelio, porque a pesar de tú ser una persona así, un cero a la izquierda, literalmente, viene Jesús, te mira y te nota y dice que va a hacer algo contigo y de repente contigo hace cosas maravillosas, hace cosas especiales, porque todos sabemos que cuando Jesús estaba con los discípulos eran completamente diferentes a cuando Jesús estaba sin ellos. Muy bien, mis hermanos, esta fue la introducción de esta nueva serie. Vamos a estar tocando el carácter, el temperamento de cada uno, sus fortalezas, debilidades, que Jesús opinaba de ellos, lo que dice la Biblia, todo bien detallado de cada uno de los discípulos. En esta ocasión solamente voy a tomar los discípulos que fueron elegidos personalmente por Jesús. Así que espero que puedas seguir esta serie, la compartas si puede y nos vemos en el próximo domingo. Que Dios les bendiga.